Así que los dejo, chiquillos. Renato y Beth, adelante. Buenas noches a los futuros colegas. Bueno, con Renato preparamos una presentación que contiene un formato de un informe, que es el formato de informe que nosotros trabajamos en el programa, ¿ya? Dependiendo desde dónde ustedes se desempeñan, los formatos en ocasiones son distintos dependiendo de los requerimientos que tenga cada uno. Dependiendo también del programa, hay programas en el sistema proteccional que son ambulatorios, otros que son residenciales, por lo tanto tienen requerimientos que son distintos, ¿ya? Les voy a compartir la presentación. Para agregar también a lo que comenté, Ivette, que el hecho de que cada programa tiene su formato estándar, en el momento que ustedes también deseen hacer su... ¿Te pegaste, Renato? ahí sí, igual pueden Sí, hacer sus propios formatos, a eso me refería, en base a trabajar no en una institución, como profesional asistente social. claro. Ya, chiquillos, vamos a empezar. Como bien decía Víctor, pueden ir haciendo sus preguntas. La presentación está dividida por ítem, ¿ya? Por ítem de los requerimientos que va teniendo el informe. Espérenme, déjenme ver. Ah, no lo puedo. Aquí me pilló la tecnología, no sé cómo cambiarlo. No. A ver. Y si sales y vuelves a cambiarlo de uno, ¿no? Ah, no, ahí está. Ahí Ya. está. No sé, ya aprendí, ya aprendí. Ya, chiquillos, les cuento. La primera parte del informe es el oficio conductor que uno realiza para poder entregar el informe a quien lo solicita. Comúnmente en el ámbito proteccional, los ingresos a los programas son por vía judicial, lo que quiere decir que un tribunal solicita una medida de protección para, en este caso, un niño que puede verse vulnerado sus derechos de distintas formas y en distintos niveles, ¿ya? Por eso hay una diferenciación entre programas ambulatorios, que son los que tienen un grado de vulneración de derechos menor, y los programas residenciales, que tienen una vulneración que es un poco más grave. Por lo tanto, siempre tiene que enviarse a través de un oficio, que es la manera formal para poder remitir un informe, ¿ya? En la parte de arriba ustedes pueden ver, ¿cierto?, que va el número del oficio, la materia, que es el informe que corresponde a tal familia, el RIT, que es como el RUT que uno tiene, que es el que identifica la causa de distintos tribunales, ¿ya? La fecha, a quién va dirigido, en este caso, este informe va dirigido al Tribunal de Familia de Puerto Montt, por lo tanto se dirige al juez titular, ¿ya? Y quién remite, que en este caso es mi nombre, ¿cierto?, el cargo, y desde dónde se está remitiendo el informe, que en este caso es el programa Abriendo Caminos, ¿ya? Y más abajo sale la descripción de lo que uno está enviando, donde se menciona nuevamente, ¿cierto?, el trabajo del programa, y se identifica nuevamente la causa y a qué tribunal corresponde, y también el nombre, identificando, ¿cierto?, al grupo familiar o al niño del que se está informando. Lo otro, Ivette, hay que tomar en consideración también, chiquillos, que en infancia generalmente las familias, al tener o sea, al ser una familia que está mediante tribunal con alguna... Oh, se pegó a Renato de nuevo. así que es cada 3 consideración seguir enviando informe al tribunal hasta que la familia egrese de los programas. Claro, se informa trimestralmente, me parece mucho, Sí. dependiendo de los plazos de las medidas de protección, ¿ya? Ujú. En la segunda parte del informe comúnmente va la identificación, ¿ya? En este caso nosotros identificamos al niño y además identificamos al adulto responsable, ¿ya? En otros formatos también se identifica el grupo familiar completo, por eso les digo que el formato depende desde donde ustedes estén desempeñándose, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de que el grupo familiar esté conformado por una mamá, un papá o un abuelo o un tío, ¿cierto?
se identifican según la importancia que tengan dentro del grupo familiar y de la intervención que se esté realizando, porque en ocasiones no se trabaja solamente con el adulto responsable, sino que también se trabaja con el grupo familiar, ¿ya? Los apartados de la identificación también pueden variar, ¿ya? Nosotros acá en este caso ponemos el nombre, el RUT, fecha de nacimiento, edad, escolaridad, dirección, que son los datos que estimamos que son convenientes para poder informar al tribunal. También, ¿cierto?, en relación al adulto responsable. ¿Por qué se le pone adulto responsable? Porque no necesariamente pueden ser los padres, ¿ya? Puede ser otra persona que tenga en esos momentos los cuidados personales de los niños, por lo tanto se identifica como adulto responsable porque es una forma más amplia de poder identificarlo. Lo que dice Ivette, chiquillos, bueno, Renato, te pegas. No sé si tú me escuchas. yo me pego, creo. Sí. No, me No, pego. sí te pegas. O sea, tu imagen está pegada y tu audio se escucha cortado. ¿Ya pasa? No. ¿Puedes ahora? ¿Ahora sí? Sí, ahí sí Ya. te escucha. O sea, dependiendo del motivo, la causa que le soliciten el informe, van los ingresos, como comentaba Ivette, ahí obviamente todos los ingresos del grupo familiar. Ahora, en este caso, las causas o el motivo del por qué los chicos están en el programa no son necesarios los ingresos, pero sí, obviamente, si en algún momento, en algún programa o de manera individual hacen un informe, dependiendo de la causa, le agregan más ítems a la identificación del niño del grupo familiar. Claro, ahí como bien dice Renato, que vienen los apartados más adelante, que son distintos ítems que se identifican, dependiendo siempre desde donde nosotros nos desarrollemos, es la información que vamos a incluir en el informe, ¿ya? Ahora pasamos, ay, se me pierde puntero. Otra parte importante del informe psicosocial o del informe social, dependiendo de quién lo realice, ¿ya? Es el motivo del informe. El motivo del informe tiene relación de por qué nosotros estamos haciendo el informe. ¿Cuál es la razón? ¿Ya? Y en este caso, el informe se emite para poder informar al tribunal en relación al proceso de acompañamiento psicosocial que realiza el programa, en este caso, el programa Abriendo Camino. ¿Ya? Chiquillo, ¿alguien tiene su micrófono abierto? Gracias, que me distraigo fácil. Y bueno, y aquí se menciona nuevamente, ¿cierto?, con quién se está realizando el proceso de intervención, de acompañamiento en este caso, donde salen las primeras X, ¿cierto?, es el adulto responsable, y después se identifica nuevamente al niño con el que se está trabajando en la causa tanto, ¿cierto?, del Tribunal de Familia de Puerto Montt. Esa parte debe ir sí o sí en un informe, ¿ya? Porque siempre en cualquier informe, sea como sea, alguien nos pide emitir un informe, por lo tanto, esta parte es como del encuadre en relación a los motivos del informe. La tercera parte, y la más importante en realidad, es la metodología que se utiliza para realizar el informe. ¿Por qué esta parte es la medular? Porque en el fondo es la forma y las técnicas que nosotros usamos para poder recolectar información, para poder elaborar el informe, ¿ya? En este caso, nosotros realizamos una visita domiciliaria, ¿cierto? Se realiza una entrevista en profundidad que se puede dar también en la misma visita domiciliaria, en otra visita domiciliaria, o bien se puede hacer, por ejemplo, citando al adulto responsable a la oficina o dependiendo del contexto, ¿ya? Tuvimos también una entrevista con la dupla del PPF Reloncaví, que es en otro programa también que está ingresado en niños, ¿cierto? Que es una forma de poder, de gestión en red, que ahí les va a hablar Renato un poquito de eso, y la entrevista a la escuela donde asiste el niño, ¿ya? Ahora, las técnicas que aparecen acá son las que se utilizaron para hacer este informe, ¿ya? En otras ocasiones, dependiendo del tipo de informe que se solicite, por ejemplo, si se solicita
un informe, un programa especializado, como puede ser un FAE, como puede ser un PRM, como puede ser una residencia, ¿ya? O un PIE. Se pueden utilizar distintas técnicas. Acá en la parte de la metodología también se incorpora la parte de la aplicación de instrumentos, ¿ya? Dependiendo siempre del motivo del informe y de los objetivos que este persiga, son los instrumentos que uno aplica, ¿ya? Y aquí, como bien mencionaba Víctor en algún momento, aquí ya se incluyen instrumentos, por ejemplo, el del NSFAS, que se está usando harto ahora, dependiendo, sobre todo en infancia, el E2P, el PCI, el PMF, es cierto que van midiendo distintos ámbitos del desarrollo de la familia. ¿Ya? ¿Renato? Ya, mire, bueno, para ir como en detalle a las visitas domiciliarias, chiquillos, la verdad es que la gracia no es perseguir a una familia con respecto a un tema de un informe. Ya nosotros no estamos tratando de pillar a la familia en algo. Por lo tanto, generalmente lo que se hace, o lo que he hecho yo por lo menos dentro de toda la práctica, es avisar un día antes o avisar con anterioridad para que la familia también esté consciente de que no va a ser invadida dentro de su espacio. Recordemos que también la familia es sujeto de derecho, ¿ya? Tomando en consideración eso, la entrevista en profundidad, la verdad, chiquillos, todo va variando en base a la experiencia que puedan tener ustedes o a la familia también. Puede ser una entrevista estructurada si, en este caso, por ejemplo, a la familia le cuesta mucho entrar en confianza, poder obtener la información que ustedes quieren, puede ser estructurada o semiestructurada, ¿ya? Igual, obviamente, está la posibilidad no de improvisar, pero sí, obviamente, poner hincapié en ciertas cosas como para que ustedes vayan logrando su objetivo, ¿ya? La entrevista, por ejemplo, con las redes, chiquillos, es algo súper importante porque esto le va dando sustento a lo que ustedes van haciendo, ¿ya? El motivo es que hay otras redes también que están trabajando, bueno, todos tenemos redes, chiquillos, en nuestro entorno que benefician nuestro futuro, ya en este caso directo con los niños. El por qué, por ejemplo, se hizo la entrevista con el PPF, porque el PPF también hace intervención, ya para saber qué trabajaron con la familia, si lograron tener contacto con la familia, o sea, si tuvieron la posibilidad también de entrar dentro del grupo familiar para generar algún vínculo que beneficie el generar estos informes. O sea, perdón, la entrevista con esta red específica se pueden tomar hartos puntos en consideración. Al ser también un programa de intervención, si ellos lograron, o sea, lograron algún micro logro o logro definitivo con la familia, cosa que ustedes también tomen esta información y lo puedan plasmar dentro de su informe. Para ver qué se trabajó, si la familia realmente logró los motivos de ingreso a este PPF, ¿ya? La entrevista con las escuelas, chiquillos, la verdad es que hay mucha información que se puede conseguir directo de una escuela. ¿Qué se puede observar? Bueno, ahora, sin el contexto de pandemia. Primero, la asistencia del niño o la niña, el niño, todo, al establecimiento, hasta el tema de higiene. Hay muchas cosas que ustedes pueden obtener con respecto a eso. Las redes, chiquillos, son las que, como les comentaba, van dando sustento. Toda la información que les puedan entregar otros profesionales de otros proyectos que tienen relación con la familia les va a servir para generar esto. De la misma manera pueden mantener la red activa, ¿ya? O sea, en este caso, por ejemplo, se hizo la entrevista con el PPF y generalmente dentro de los programas de infancia no es solamente un niño que está en el PPF, ¿ya? Así que por eso igual es bueno mantener activas las redes y también mantener una buena disposición. Eso más o menos, no sé si tienen consultas, chiquillos, hasta el momento con A mí me eso. gustaría agregar algo antes ¿Sí? de las consultas. En relación a esto, como bien dice Renato, ¿por qué uno aplica distintas técnicas para poder, sobre todo con el trabajo en red? Porque si yo me quedara, por ejemplo, solamente con la información que me entrega la familia, pueden haber aspectos que a lo mejor se me olvidó en la entrevista o no observé bien durante la visita domiciliaria, por ejemplo. Entonces esto me permite poder triangular la información, poder, por ejemplo, ver, como bien decía Renato, la asistencia del niño a clase. Tiene hambre. Pero un ratito. ¿Cómo que? Ya, pero anda y me esperas.
El compromiso con del apoderado también con respecto al tema escolar, Claro, ese sí, igual, justo igual es eso un iba a punto decir. importante. Claro, la asistencia a las reuniones y por otro lado, por ejemplo, en el sistema de salud, poder ver si es que el niño tiene los controles de niño sano al día, las vacunas, todo ese tipo de cosas nos sirve para poder ir teniendo más información y además poder ver, triangular la información en realidad, que es como bien importante. Ahora, esta parte la encuentro bastante importante, no sé si tienen alguna pregunta en relación a la metodología. Hola, Hola. mira, sí, por ejemplo, ustedes hablaban, o más bien comentaron el tema de que la visita era como, que la mayoría del tiempo era ideal como avisarla el día anterior. Nosotros, por ejemplo, yo hice una práctica en un hogar y nosotros, por ejemplo, cuando los niños estaban en pregreso, se hacían todo lo que era visitas domiciliares, se hacía un seguimiento. Y precisamente igual nosotros en ese seguimiento teníamos que hablar con el colegio, ese niño asiste al colegio, se verificaba todo lo que más se podía. Pero las visitas, por ejemplo, no eran avisadas. Nosotros, por ejemplo, si yo tenía que ir un día a las 8 de la mañana a ver a un niño, yo iba a las 8:30 de la mañana. Como también se podía ir a las 4 o a las 5 de la tarde. Solo se avisaba o se creaba un contacto cuando nos tocaba una zona muy rural, para asegurarnos de que la visita tuviera éxito y no llegáramos y ellos no estén. Claro, ahí, espérame un momentito. ¿Ahí habló Ana o no? Sí, Sí. Sí, hola Ana. Mira, ahí efectivamente en la etapa de pregreso es distinta, porque en la etapa de pregreso se van haciendo primero visitas supervisadas, ¿cierto? Para poder ir viendo el comportamiento de la familia con el niño y después en algún momento el niño se va a la casa de la familia. Por lo tanto, esas visitas efectivamente pueden ser, como tampoco pueden ser avisadas, ¿ya? Porque en el fondo uno espera ver, ¿cierto?, la reacción de la familia en la etapa de pregreso, que es la etapa decidora para ver si es que el programa efectivamente le da el egreso o no con la familia. Claro, porque por eso nosotros nunca avisábamos las visitas de que eran en zonas más urbanas. Y claro, me decían que era efectivamente para ver el comportamiento de ellos en su vida normal, ¿no? Exacto. Porque era muy probable que si nosotros le avisáramos iba a estar todo perfecto. Claro. Ya. Pero, Ya, muchas pero gracias. en relación a eso, Ana, efectivamente uno puede avisar, ¿cierto? La visita. Pero en ese aspecto uno en realidad lo que se puede anticipar en relación a la familia es que tenga un poco mejor el aseo, el tema de la higiene, el orden, ese tipo de cosas ellos pueden prepararlas, ¿me entiendes? Pero cuando haces una buena observación en la visita domiciliaria puedes sacar mucha información en relación a la relación que tienen con el niño, cómo manejan los espacios, cómo manejan, por ejemplo, el tema de la contención. Entonces esas cosas también son importantes en una visita domiciliaria, sobre todo en la etapa de pregreso. Claro, por ejemplo, nosotros habían etapas de pregreso de lactantes, que ahí igual, pues más que el espacio físico, nos teníamos que enfocar precisamente en el área de salud, en el área del cuidado del menor. No era tanto el espacio físico de la casa, sino que era más preocupado en el menor. Claro. Ya. Ya, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta en relación a la metodología? Hola, yo tengo una consulta. Habla Ruth. Hola, Ruth. Hola, Ruth. Quería consultar ahí en donde dice metodología, la visita domiciliaria, por ejemplo, ahí se va redactando toda la información que uno recogió en relación a este instrumento aplicado. Sí, es que eso también depende del programa, ¿ya? Porque comúnmente cada programa tiene sus formatos, ¿ya? Hay algunos programas que tienen, por ejemplo, un formato de registro de intervención, hay otros programas que tienen un formato específico para visitas domiciliarias, hay otros, hay otros programas que tienen un registro de contacto, por ejemplo, como el que usamos nosotros, que es similar al de intervención. Entonces, eso en realidad depende específicamente del programa en el que tú estés, ¿ya? Comúnmente los espacios de los formatos son un poco pequeños, entonces uno se apoya en su cuaderno de campo, ¿ya?
Ahí, bueno, y ahí uno aprende a escribir también como en siglas que uno va entendiendo, porque es mucha la información que se maneja en una visita domiciliaria. Hay colegas que ocupan la técnica también de hacer la visita domiciliaria y después anotar lo que considera importante, ¿cierto? Pero en ese aspecto uno de repente igual como que se olvida de cosas. Así que lo que yo recomiendo en realidad es ir llenando e ir anotando las cosas a medida que van surgiendo. Y a medida que va surgiendo también la conversación en la visita domiciliaria, a uno le van apareciendo como dudas o cosas que es importante también ir conversando con la familia que estamos visitando, ¿ya? Ah, ok. Y O sea, mi duda es, en el informe en sí, ¿solo se coloca así como está puesto ahora, como nosotros lo estamos viendo? ¿O se le agrega algo más, por ejemplo, ahí donde dice visita domiciliaria, entrevista? ¿O solo se colocan como esos puntos? es que lo que pasa es que tú te refieres si es que se adjunta el formato de la visita domiciliaria. Ajá, sí. No, lo que pasa es que esos son insumos, Ujú. las técnicas y las metodologías que tú uses son insumos para poder elaborar el informe. Entonces, por Ah, ejemplo, ya. yo voy a tener mi escrito o mi formato, ¿cierto?, de visita domiciliaria, voy a tener mi formato de la entrevista, voy a tener mi formato también de la entrevista con la dupla, que comúnmente se le llama coordinación en red, al igual que con la escuela, ¿ya? Pero esa es información que yo voy a tener a la mano para poder elaborar el informe. Lo que Ah, no ya, ok. implica que yo Ya. lo voy a adjuntar, digamos, como medio verificador, sino que esa información es la que se vuelca en el informe para poder elaborarlo. Ah, ya, ok. Ya, muchas gracias. Sí, lo que me ha pasado a mí, por ejemplo, dentro de los programas Sename más que nada, efectivamente es un formato de visita, ya de que tú realmente hiciste la visita y la familia firma, ya como comprobante de que realmente estuviste en la casa. La información que va es información que tú o en tu cuaderno de campo o en cualquier otro formato puedes obtener para que te sirva como esa visita o ese documento como insumo para desarrollar tu informe. Eso es súper importante lo que dice Renato, porque en la mayoría de los programas de infancia, ¿cierto? Son los institutos, o sea, los organismos colaboradores, ¿cierto? Los que ejecutan los programas que son de la red proteccional que dependen de Sename, ¿ya? Por lo tanto, estos programas tienen requerimientos en relación a la cantidad de intervenciones que tienen que realizarse en el mes por niño, ¿ya? Entonces, un medio verificador de que tú efectivamente hiciste la entrevista, de que efectivamente hiciste la visita domiciliaria, es como bien dice Renato, ¿cierto? Que tu formato, que es el que te entrega el programa en el que estás, tiene que ir firmado y visado, ¿cierto? Por la persona que tú estás entrevistando. Y eso en el fondo se adjunta a una carpeta que es el archivo de la familia o del niño y que en alguna oportunidad, ¿cierto? Puede ser supervisado por alguna persona que corresponda al Senado. ¿Alguna otra pregunta? Ivette, en el chat hay una de María José. María José, no sé si tú la quieres hacer o la leo. Sí, porque yo no veo el chat desde acá donde Sí, tengo la pantalla compartida. sí. Mira, la voy a leer. María José pregunta si se puede grabar una entrevista, ¿ya? Con autorización de la familia, dice. Quizá ahí contar su experiencia ustedes. Mira, la verdad es que a modo personal yo nunca he grabado una entrevista. Primero lo encuentro un poco invasivo, ¿ya? Y lo otro, que sí se puede teniendo la autorización del programa y teniendo un consentimiento informado, firmado por la persona que tú vas a entrevistar, ¿ya? ¿Por qué lo encuentro invasivo? Porque resulta que sobre todo en el ámbito proteccional, tenemos que considerar que nosotros estamos trabajando en primer lugar con personas vulnerables, ¿ya? Que están en un sistema judicial, que ya están siendo cuestionados por cierto tipo de cosas en relación a la crianza de sus hijos. Por lo tanto, esto tiende a formar una barrera, ¿cierto? Para poder crear el vínculo que tú necesitas para poder ir teniendo información que vas necesitando a medida que va avanzando el proceso de intervención. Entonces, la verdad es que yo nunca lo he hecho. Por esos motivos, como en Eh, general. reca- sí. Recalcar lo que decía Beth, chiquillos, acá para lograr un informe con hartos insumos que le pueda servir también para la familia, es el tema del vínculo. Ustedes tienen que también generar un vínculo con la familia para poder
que la familia genere esta confianza también con la dupla o con cualquiera de los profesionales con los que está trabajando, y así sea como algo más relajado, como una conversación, una entrevista estructurada, semiestructurada. Hasta el momento, chiquillos, lo único que he hecho yo, o que he estado presente en realidad, nunca tampoco me ha tocado grabar. Igual lo encuentro, como dice Iván, muy invasivo para la persona. Me ha tocado, pero un análisis de caso, ya cuando estaba en el PRM con Sala Espejo. Ahí me tocó estar presente dentro de una intervención que estaba haciendo un psicólogo con una mamá, la mamá de uno de los niños, ¿ya? Claro, esa instancia se dio afortunadamente, no hubo problemas, pero sí la persona que estaba siendo entrevistada, como dice Ivette, firmó una autorización, el programa también al ser partícipe de esta instancia, también firmó el documento, y eso queda como insumo también para el programa por cualquier cosa, chiquillos. Acá por cualquier cosa siempre es bueno dejar todos los insumos guardados, su cuaderno de campo, si es posible, lo más claro posible. Lo que me pasa a mí, por ejemplo, es anotar específicamente las acciones. Ya, yo igual soy como súper olvidadizo con esas cosas, así que voy anotando las cosas que yo me recuerdo, ya, las palabras a lo mejor, las acciones que hizo la persona. Eso. No sé si alguien más tiene dudas, consultas. No, en el chat por lo menos no, continuemos nomás. Ya. Ya. Seguimos entonces. Ay, no sé qué hice. Espérame, acá hay otra. Hay otra pregunta que, a ver, María José dice, me ponía en el caso de que sea una conversación y no interrumpir por escribir. Lo que he hecho yo, chiquillos, dentro de las intervenciones, efectivamente, yo escribo. Obviamente, si la persona te está contando algo que es relevante para ella, que le está poniendo énfasis en ciertas cosas, la gracia es tomarle toda la atención posible. Y junto a eso, obviamente, ir recordando para que en cierto momento tú puedas desarrollar esta idea y convertirla en una idea finalmente. Pero, claro, tratar de hacer estos espacios donde o silencios, de repente utilizar todas las posibilidades que te da una entrevista para que tú generes este insumo de escribir y no interrumpirlo cuando una persona te está comentando algo importante. Claro, ahí igual es importante, chicos, que de repente a lo mejor en la primera entrevista, ¿me escucho? No sé si es que estabas pegada, pero no sé si soy yo ahora. No, silencio ahora. Es el micrófono, creo que tuyo. Está escuchando cortado y Sí. ¿Ahora? Ahora sí. ahora bien. Ya. Ahora ya me olvidé lo que estaba diciendo. ¿Qué estábamos De la hablando? entrevista con las personas. Ah, sí, ya me De acuerdo. anotar. Sí, es importante, chicos, saber de repente que en ocasiones en una entrevista, sobre todo cuando ya va un poco avanzado el proceso de intervención, nos tocan momentos complejos en relación a develaciones, como a trabajar un poco la historia de vida de las familias, de los adultos, tanto de los adultos como de los niños, y que viene muy de la mano con lo que preguntaron recién, que cómo lo haces, si escribes o no escribes. Pero como bien dice Renato, hay momentos en que a uno le toca contener ciertas situaciones y por lo tanto eso es la prioridad antes de escribir, ¿cierto? Después uno retomará un poco el poder plasmar lo que nosotros vamos viviendo dentro de una intervención o de una entrevista, poder escribirlo, ¿cierto? Ya a lo mejor en algún momento con más calma, ¿ya? Pero la prioridad en esos casos es, como bien dice Renato, dar la atención que necesita la persona para que pueda contarnos, ¿cierto? O entregarnos la información que nosotros vamos necesitando. ¿Quedan más preguntas o no? En el chat no, por lo menos. Ya. No. ¿No? Ya, avanzamos entonces. Ahora, en el otro apartado, ¿cierto? En el formato que usamos nosotros en el programa,
Y explicar también, chicos, que este programa es un programa que no depende del Sename. Nosotros somos, en el programa Abriendo Caminos, es el único programa de infancia que no depende del Sename, sino que depende del Ministerio de Desarrollo Social. Por lo tanto, no es un programa netamente de intervención, sino que más que nada acompañamiento. Sin embargo, a pesar de esas especificaciones, los tribunales también nos piden cierto reporte en relación al proceso de trabajo que se va realizando con las familias, ¿ya? Por eso está la dualidad que nosotros veíamos en la metodología de que este grupo familiar está inserto en el programa Abriendo Caminos, pero además está inserto en un PPF, ya que es un programa de Programa de prevención perdón, focalizado. ya, sí, se me había ido la cicla, ya. Ahora, en la descripción de la intervención, ¿cierto? Nosotros lo que hacemos es mencionar lo que nosotros vamos haciendo en el proceso de intervención con la familia, ¿ya? Entonces aquí en la primera parte dice, ¿cierto?, que en relación a lo que ha pedido el tribunal en la audiencia de tal fecha, qué es lo que nosotros hemos ido haciendo con la familia, ¿ya? Nosotros en el aspecto psicosocial, en la relación al acompañamiento psicosocial, ¿cierto? Trabajamos diversos ámbitos que nos da la metodología del programa y que tiene relación, ¿cierto?, con trabajo, seguridad social, ingresos, salud, educación, vivienda y entorno, y el área de familia y promoción de derechos, ¿ya? Esos son, digamos, las áreas de intervención que trabaja el programa Abriendo Caminos como de manera específica, ¿ya? Sin embargo, lo que pide el tribunal es que se trabaje en ciertas áreas que están relacionadas con las competencias parentales, ¿ya? Lo que se aborda en el área de intervención que nosotros trabajamos es el área de familia y promoción de derechos, que se toca, digamos, someramente lo que está relacionado con competencias parentales. Dejarles en claro igual que nosotros como programa no realizamos evaluaciones, por lo tanto, por eso en la metodología tampoco aparecen la aplicación de instrumentos que son de diagnóstico, ¿ya? En el ámbito de desarrollo parental, ¿cierto? Se especifica que se han trabajado ciertas competencias parentales, sobre todo las vinculares y las protectoras de la cuidadora, ¿ya? Que es la persona del adulto responsable de los niños en este caso, y que se ha tratado también de fortalecer su rol materno en relación también a la ecología familiar, ¿cierto? Considerando el entorno en el que ellos se desenvuelven. En esta parte, chiquillos, bueno, sigue un poquito más adelante, pero es importante en este apartado, bueno, como en todo el informe en general, tener un buen lenguaje técnico, una buena redacción, porque nosotros tenemos que pensar que este informe no solamente lo va a leer nuestro jefe, ¿ya? Sino que lo van a leer en el tribunal. Por lo tanto, tiene que tener una calidad de lenguaje técnico importante, ¿ya? Y por otro lado, una redacción, o sea, yo creo que está de más decir, ¿cierto?, que las faltas de ortografía que nos revisa solo el computador, eso ya a la altura que uno está emitiendo un informe, la verdad es que son errores que se pueden evitar. ¿Ya? Y para complementar, en infancia, chiquillos, en PPF o PRM, con mi experiencia, la verdad es que hay casos específicos por las que el tribunal deriva a los chicos a algún tipo de programa. ¿Ya? Acá, por ejemplo, en el informe que está mostrando Ivette, hay muchas áreas en las que nosotros estamos trabajando y trabajamos con la familia. Pero, por ejemplo, supongamos que hay un niño que está faltando mucho a clases. La colega del colegio hace la derivación a tribunal, hace la observación familiar, o PD puede ser como para despejar posibles vulneraciones, pero el tribunal con el formato de ingreso al programa te envía cuáles son las áreas a trabajar, ¿ya? Y es eso lo que ustedes tienen que ir poniendo dentro de esta parte de la descripción de la intervención, qué es lo que hicieron, los instrumentos, como comentábamos anteriormente, que aplicaron para poder hacer estas evaluaciones a los niños, a la familia, al entorno, incluso hasta mapas de redes, chiquillos, de repente les va a servir mucho como instrumento para poder hacer este tipo de informes. Claro, en ese aspecto es importante también dejarles en claro que este tipo de informe que nosotros estamos presentando es un informe de proceso, ¿ya? Porque dependiendo del programa en el que nosotros nos desempeñemos, siempre piensen que les estamos hablando del área proteccional de infancia, ¿ya?
dependiendo del programa en el que nos desempeñemos, hay distintas etapas de la intervención. Por lo tanto, la primera etapa comúnmente es de diagnóstico, donde se utiliza otro formato, donde se utilizan otras técnicas, ¿cierto? Que comúnmente son la aplicación de algunos instrumentos que nos van dando la información en relación al grupo familiar, ¿ya? Y ahí se incorpora en la metodología si yo apliqué tal y cual instrumento, y en el desarrollo de la intervención, ¿cierto? O el desarrollo de la intervención, se van explicando los resultados, ¿ya? Tampoco se adjuntan los formatos de los instrumentos que yo aplico. Esos son siempre mis insumos para poder elaborar el informe. Lo que yo adjunto al informe es los resultados de la evaluación, o también se puede adjuntar, ¿cierto? O nombrar dentro del informe cómo fue el proceso de evaluación y los resultados que la aplicación de instrumentos tuvo, ¿ya? Y Paola está consultando por qué nosotros como programa Abriendo Caminos no hacemos evaluaciones. Porque nosotros no somos un programa de infancia propiamente tal, ¿ya? Para encuadrarlos un poco en realidad, el programa Abriendo Caminos trabaja con niños y sus familias que han tenido un familiar significativo que está privado de libertad, ¿ya? Esa es la causal de ingreso al programa. Se hace en conjunto con Gendarmería, ¿cierto? Que alguna persona que esté privada de libertad quiere que su familia ingrese al programa, y de esa manera se hace el ingreso efectivo y se trabaja con ellos por 24 meses, ¿ya? Con una metodología de trabajo, en realidad, que tiene mucho que ver con las sesiones obligatorias que yo les decía adelante, que trabajan en los ámbitos que aparecen acá en la parte psicosocial. Por lo tanto, nosotros no somos un programa de intervención, somos un programa de acompañamiento, que es distinto, ¿ya? No sé si hay más preguntas o no. Yo No, no veo el chat de acá. no te preocupes, no No, hay ninguna por ahora. espérame. Se pierde el punteo. Bueno, acá se menciona, ¿cierto?, que los lineamientos del programa, las sesiones obligatorias que les decía recién, y dentro del programa, el Abriendo Caminos, se trabaja con triada, ¿ya? Uno es el tutor, que trabaja con los niños de 7 a 18 años, y la consejera familiar, que trabaja con los niños de 0 a 6 años, y con todas las cuidadoras, que son los adultos responsables de los niños y de los procesos de trabajo, ¿ya? Y la otra parte importante es la que realiza Renato en estos momentos, que es la gestión de red, que nos permite, ¿cierto?, ir realizando algunos acompañamientos en distintos ámbitos, porque en realidad la red con la que uno trabaja es muy amplia, ¿ya? No solamente trabajamos con salud Educación. y educación, gracias. Con salud y educación, sino que también trabajamos, por ejemplo, con la municipalidad, con los programas que tiene la municipalidad, trabajamos con FOSIS, con distintos emprendimientos, haciendo vinculación, ¿cierto?, para que las familias puedan acceder a distintos beneficios sociales, ¿ya? Bueno, y aquí se menciona también, así como a modo general, chiquillos, lo que nosotros trabajamos en relación, por ejemplo, a la relación que tiene la cuidadora con el adulto privado de libertad, que es un proceso que se trabaja también dentro del programa, y también se trabaja en la parte de habitabilidad en relación, por ejemplo, a las condiciones de la vivienda, a si es que tiene vivienda o no, la postulación a subsidios, y como esa parte también se apoya dentro del programa. No sé si quieres agregar algo en esta parte, Renato. Bueno, es más que nada, bueno, darle énfasis al tema de lo que hacemos nosotros como programa, chiquillos, es el acompañamiento, ¿ya? Por eso recalcar el tema de que no hacemos evaluaciones, porque la familia ya llega en una situación, en este caso, desfavorable para el niño, ya que existe el tercero significativo privado de libertad, ¿ya? ¿Por qué se trabaja con la familia y no específicamente con el niño, que es la causa de ingreso al programa? Es porque sabemos que mientras el grupo familiar esté bien, el niño debería tener por lo menos los recursos necesarios para estar bien también, ¿ya? O al menos desarrollarse de una manera apta. Y es en esta parte donde ustedes van anotando todo lo que bueno, ahí dice, se trabaja con la cuidadora la temática de habitabilidad. En ese ámbito, por ejemplo, es donde entra mi cargo como gestor de redes, ¿ya? Si bien en este momento, chiquillos, la verdad es que es súper complejo mantener activas las redes,
hay que ver hasta por debajo de las piedras de qué manera tú logras la respuesta de, la otra, de los otros, de las redes, de los otros programas, de las otras organizaciones, ¿ya? Así que por eso es importante también, chiquillos, su proactividad con respecto a esto, para no quedarse de repente solamente en que solamente tengo estos insumos y no me alcanza para buscar más información. La gracia acá, sobre todo recalcar lo que dijo Ivette en un comienzo, de que finalmente acá ustedes están plasmando eh, una información que ustedes obtuvieron, pero también no se olviden que ustedes estaban trabajando con familias, con personas, ¿ya? Así que para dejar claro eso también con respecto a esta parte. A mí me quedó la duda, no sé quién realizó la pregunta en relación a qué se refiere con evaluación, porque si bien no es cierto, nosotros no realizamos evaluación, por ejemplo, de competencias parentales, no realizamos evaluación no sé, por ejemplo, aplicar como el PMF o el PCI, que miden, por ejemplo, la relación entre conductas un poco más agresivas o viendo en relación el contexto familiar o el NSFAS propiamente tal. Nosotros lo que hacemos sí es un diagnóstico que nos permite ver, ¿cierto?, las líneas de entrada en los distintos indicadores que nosotros trabajamos. El diagnóstico te permite saber, ¿cierto?, cómo está el grupo familiar o la cuidadora con la que nosotros trabajamos en este caso, para poder ir trabajando esos indicadores que estén no logrados en este caso, ¿cierto?, o a trabajar, para poder irlos trabajando a medida que va pasando el proceso de intervención. Eso sí realizamos diagnósticos. Comúnmente en todos los programas se realiza un diagnóstico, porque uno necesita saber cómo llega a la familia. Esa es como la primera foto que uno le toma al grupo familiar, y en relación a esa foto nosotros vamos trabajando y viendo los aspectos que están un poco más débiles, pero también trabajando desde la fortaleza, viendo qué fortalezas tiene la familia para poder ir potenciándolas a medida que va pasando el tiempo. ¿No hay más preguntas? No. Ahora, ¿cierto? Se identifica también dentro del proceso del desarrollo o la descripción de la intervención, ¿cierto? Se especifica el ámbito escolar y el ámbito de salud, ¿ya? Donde se especifica en realidad, bueno, ustedes pueden leer ahí un poquito lo que aparece en la pantalla, pero en definitiva lo que uno ingresa es la información que ha podido tener, ¿cierto?, las coordinaciones de red puede ser, por ejemplo, con la dupla psicosocial del colegio, puede ser con el profesor jefe, puede ser con el encargado de convivencia escolar, ¿cierto? Siempre que sea una persona que nos pueda reportar información en relación al proceso escolar que van llevando los niños, ¿ya? Y en el ámbito de salud, por ejemplo, también es importante mencionar si es que uno de los niños o algún miembro del grupo familiar tiene algún problema de salud, que necesite tratamiento, qué tipo de tratamiento tiene, dónde se atiende, si se atiende solamente en un CEFAM o está en alguna especialidad en el hospital, por ejemplo, ¿cierto? Ese tipo de información va contenida en el área de salud. Las gestiones que se han hecho desde el programa, por ejemplo, si se le ha conseguido una hora, o si es que ha tenido horas, por ejemplo, desde el colegio se ha sido derivado a neurólogo, que también pasa mucho. Todas las cosas que tengan que ver con el aspecto de salud se mencionan acá. Nosotros mencionamos, por ejemplo, que el niño tiene sus controles de niño sano al día, las vacunas, ¿cierto? Ese tipo de cosas se mencionan. En caso de que no tengan algún tema de salud que sea relevante, no se menciona. Sí, para complementar lo que dice Ivette, chiquillos, por ejemplo, en el ámbito escolar, anoté unas cuantas cositas. Por ejemplo, la asistencia a clases del niño o la niña que en este caso está siendo sujeto de atención, la higiene, el comportamiento, el compromiso del apoderado con las notas, y todo ese tipo de cosas que les van dando insumos. Lo otro también que les puede servir, chiquillos, dentro del relato que hacen ustedes en los ámbitos escolar, por ejemplo, son las fechas, ¿ya? Para que también tenga como una cronología esto y vaya teniendo sentido. En el ámbito de salud pasa exactamente lo mismo. Como decía Ivette, por ejemplo, un indicador que realmente el niño está asistiendo a todos los controles que corresponde, es el control de niño sano, ¿ya? A mí, por ejemplo, ahora en este momento me ha tocado solicitar control de niño sano para certificar de que realmente la cuidadora, la mamá, la tía, la hermana, lo está llevando al CEFAM. Es el control de niño sano, ya eso es un certificado y tiene doble función también, por ejemplo, el certificado, porque les va a servir para otra área que es
los de beneficios estatales. ¿Ya? Hasta el momento me ha tocado para eso, los controles de niños sanos para beneficios estatales, bonos y todo lo que corresponda a eso. Las atenciones realizadas también, si ha ido o no ha ido, los motivos por qué algunas veces no ha ido al CEFAM, para que eso lo tengan claro también y va a influir obviamente en lo que ustedes puedan relatar en el área de salud. Yanine está haciendo una consulta y dice, en el ámbito escolar se puede acudir, se puede acudir a más de una persona. Sí, por ejemplo, a mí me ha tocado ir específicamente a un colegio y en el mismo colegio hay 4 niños de otros cursos que es como el aprovechar la instancia para recolectar la información necesaria. Claro, y lo otro que, por ejemplo, la dupla psicosocial te puede entregar un tipo de información y el profesor jefe te puede entregar otro tipo de información, que son distintas y que en el fondo la coordinación con el área de escolar se hace mucho más rica porque tienes mucho más información, porque ambas partes, digamos, los ven desde distintas perspectivas. Mira, sí, acá Paola consulta, dice, pero el control de niños sanos es solo hasta cierta edad. Es lo que comentaba Ivette, chiquillos, de que, claro, hay instrumentos o documentos de que les va a servir para poder formular esto, pero hasta cierta edad, como dice el control de niños sanos, y por ejemplo, el otro puede ser un control oftalmológico, el otro puede ser un control de dental, y si definitivamente no hay nada con respecto a eso, que igual sucede, porque nunca han ido a un control, no se han enfermado, o ya sea del niño o de un adulto, se relata que se hizo la coordinación, pero definitivamente no hay ninguna información relevante en esa área. Claro, nosotros en este caso lo ponemos porque el niño es menor de 6 años, pero los controles son hasta esa edad. ¿Alguna otra pregunta? No sé si a la Paola le habrá quedado, sí, se le quedó claro, gracias, dice. No sé si hay alguien más, chiquillos, con alguna duda con respecto a estas dos áreas. ¿No? Dice María José, me imagino que igual para verificar algún antecedente de maltrato. Sí, efectivamente, la verdad es que todos los profesionales chiquillos que trabajan con infancia tienen la obligación de hacer la denuncia en el caso que exista algún tipo de maltrato, ¿ya? Claro, si el niño llega con algún antecedente, por lo menos debería estar escrito dentro del CEFAM cómo llegó el niño y cuáles fueron las causas o por lo menos de qué manera la familia se expresó frente a esa situación. Pero sí, obviamente, si te entregan mucha más información, o lo mismo en el ámbito escolar, por ejemplo, si el niño está siendo víctima de bullying o el niño está haciendo bullying, toda esa información te va sirviendo para que tú te hagas la idea de cada ámbito de lo que te está solicitando el informe. Yo quería hacer una consulta. Sí, claro. Soy Ruth de nuevo. En el caso de que, por ejemplo, en el colegio el niño no lo mandan al colegio y después como, por ejemplo, no sé, la mamá llega y dice que tiene las licencias médicas, ¿cierto? Pero se las consiguió antes de que llegue el asistente social a la visita y las muestra, pero con una fecha que no es acorde a la inasistencia del niño. ¿Qué se puede hacer en ese caso? ¿Es verídica? O sea, ¿se acepta esa licencia o no? Mira, la verdad es que existe, bueno, ha existido y pasan, ya en este caso puntual el que planteas tú de que las fechas no coinciden y todo eso, si es un informe que va directo al tribunal, chiquillo, es necesario que plasmen esa información dentro del informe. ¿Por qué? Porque, claro, si el niño está faltando mucha clase y a última hora el apoderado llega, también me está diciendo que tampoco el apoderado es responsable en el ámbito escolar, porque las licencias también tienen tiempo para poder ser presentadas en los colegios, en todas las instancias, ¿ya? Así que también es un indicador de que, por ejemplo, la mamá no está siendo responsable en el colegio y adicional no está entregando la información verídica. O sea, igual puede estar plasmado dentro de su informe. Sí, eso es súper importante, chicos, porque en relación a todo lo que uno va captando, considerando que este, por ejemplo, es un informe de proceso, en todo lo que uno va captando en el tiempo es importante
plasmarlo en el informe, pensando siempre que este es un informe de reporte que recibe el tribunal, ¿ya? Por lo tanto, uno tiene que entregar toda la mayor cantidad de información en el informe. Es importante saber también que no todos los informes son una maravilla, ¿ya? Hay informes que en relación a la familia no tienen muchos aspectos positivos, ¿ya? Sin embargo, eso tiene mucho que ver también con lo que va a definir el tribunal cuando se hagan las revisiones de las medidas, ¿ya? Incluso un informe puede hacer de que la medida de protección se revise antes, en caso de que sea muy desfavorable, ¿cierto?, para las condiciones en las que se encuentran los niños. Eh, por lo tanto, es importante entregar la mayor cantidad de información en los informes, sobre todo de proceso. Y lo otro es que si nosotros dentro del ejercicio profesional nos encontramos con una vulneración de derecho que sea grave, que tenga relación con maltrato físico, con maltrato psicológico, con abuso sexual, por ejemplo, violaciones, todo lo que tenga que ver con vulneración grave de derechos, es nuestra obligación hacer la denuncia, ¿ya? Comúnmente los programas tienen sus protocolos establecidos para este tipo de cosas, donde uno debe informar, ¿cierto?, comúnmente a su superior, y se aplican los instrumentos, se aplican los protocolos y las circulares que comúnmente hay que informar, ¿cierto?, cuando uno se encuentra en un programa proteccional. Pero no se olviden que nosotros no podemos hacernos ni los sordos ni los ciegos en relación a cuando nosotros somos testigos de una vulneración de derechos, ¿ya? Que no quiere decir que no la vamos a poner en el informe, eso también se pone en el informe, pero inmediatamente cuando uno tiene acceso a la información de una vulneración de derechos, uno tiene la obligación de hacer la denuncia, ¿ya? A mí me pasó en el ámbito escolar, chiquillos, que me reportaron, bueno, era un secreto a voces dentro del colegio. Lamentablemente, chiquillos, de repente se manosea mucho esa situación, ¿ya? Sobre todo cuando hay muchas personas metidas dentro de la misma instancia. Me pasó de que al ser el secreto a voces me comentaron de que posiblemente existía un abuso por parte del padrastro, ¿ya? Obviamente yo lo puse puse en el informe que fue el colegio el que me entregó esta información para que el tribunal sea el que le pida información al colegio de por qué no habían hecho la denuncia o la derivación correspondiente a algún tipo de programa. No se trata de acusar, chiquillos, pero sí, obviamente, como dice Ivette, pasa por un tema de ética profesional, de que estamos obligados a hacer este tipo de denuncia en el caso que sea necesario. Luego de un análisis, puede ser un análisis de caso con su equipo, puede ser la conversación con una directora, el director de algún programa, para ver de qué manera lo van a tratar, porque igual estamos conscientes de que al colegio no le va a gustar de que nosotros hayamos reportado eso y sabiendo que son ellos los que tienen la información. Así que hay que tener ojo con eso, hacer un buen planteamiento de la situación para que el tribunal comprenda también de que no es información que nosotros tenemos directamente, sino que es una información que reporta el colegio, pero tampoco ellos están seguros, ¿ya? Pero lo importante que le quería recalcar es la ética de que nosotros estamos obligados a hacer ese tipo de denuncias. Claro. Y en el El caso, área que sea. claro, y en el caso sobre todo de las vulneraciones sexuales, que uno cuando recibe una develación de un niño o de un adulto responsable, ¿cierto?, de alguna situación que tiene que ver con una vulneración sexual, en ocasiones, sobre todo cuando son las primeras veces, uno también de manera personal, digamos, es una situación súper compleja de abordar, ¿ya? Sin embargo, ahí nosotros tenemos la obligación de hacer la denuncia independiente, así que si es que nosotros mismos, como personas o como profesionales, pensamos si es que es cierto o no, ¿ya? Porque la labor de nosotros no es investigar, sino que la labor, eso queda para la Fiscalía, para la PDI, para las instituciones que tienen que realizar el tipo de investigación. Más allá, si es que nosotros creamos que si es cierto o no, es la obligación de hacer la denuncia, ¿ya? Acá hay una pregunta de Catherine, dice qué pasa en el caso si el colegio lo toma mal y ya no quiere compartir la información del niño o niña. La verdad es que justamente fue eso lo que pasó. Los profesionales, la verdad es que somos nosotros los que quedamos mal en esa instancia, pero la verdad es que desde el ámbito profesional, chiquillos, ahí tienen que armar su carácter ustedes con respecto a eso, porque no puede pasar como por más manos o que finalmente lo siga manteniendo el colegio
oculto, este secreto a voces, porque finalmente al ser un secreto a voces, chiquillo, el profesor le va a consultar, el inspector le va a consultar, el profesor de la otra materia le va a consultar, y la verdad es que hay obviamente una revictimización de la persona, o seguimos con esta cadena de vulneraciones del niño o la niña, ¿ya? Así que si lo toma bien o lo toma mal, la verdad es que eso queda a criterio de cada persona. Lo importante es que sean ustedes los que planteen de buena manera esta situación. Bueno, y en el caso de que alguna red, digamos, se niegue a dar información, aunque pasa bien poco en realidad, uno tiene la alternativa de solicitar al tribunal, que sea el tribunal quien solicita la información que en el fondo es relevante para la intervención que se está realizando. Es la mala forma en realidad, Sí. pero en ocasiones no queda como otra alternativa. Ideal, o sea, en este caso, chicos, en realidad yo creo que también tiene mucho que ver con la ética profesional, y la otra es saber diferenciar un poco, hacer la diferencia entre las diferencias que uno puede tener con un colega en relación al trabajo, porque no siempre vamos a estar de acuerdo, incluso con el mismo equipo con el que trabajamos. Nosotros no siempre podemos estar de acuerdo, incluso con mi dupla, ¿cierto? Porque comúnmente en estos programas uno trabaja un trabajador social, un psicólogo, y en ocasiones un técnico, ¿ya? O alguien que tenga que ver con redes. Entonces, yo puedo incluso estar en desacuerdo con mis compañeros con mi triada, pero eso no quiere decir que nosotros vamos a estar enojados todo el resto de semana si tuvimos un desacuerdo en una reunión técnica, por ejemplo, ¿ya? Entonces, en ese caso también es importante saber la diferencia entre mi rol como trabajador y mi rol como persona. Hola, la Ana de nuevo. Bueno, Consulta, ¿qué pasa si en el colegio, por ejemplo, todos saben, o sea, la dupla, los profesores, la directora, todos, pero nadie hace nada? Por el solo hecho de que el colegio es un colegio vulnerable y, por ejemplo, los inspectores no dicen nada por el miedo a que el director pida su traslado. Y no sé, la dupla no hace nada. ¿Qué se puede hacer ahí? Si uno, por ejemplo, no es parte del colegio. lo que pasa es que cualquier ser humano, cualquier ciudadano, en el caso de nosotros, de nuestro país, cualquier ciudadano tiene la posibilidad de hacer la denuncia, seas profesional o no seas profesional, ¿ya? Eso va con un tema de humanidad, sobre todo, porque si tú piensas, no sé en realidad como a qué tipo de vulneración te refieres, pero dependiendo del tipo de vulneración, si nosotros hacemos caso omiso a ay, se me fue la palabra, a ciertos indicadores, ¿cierto? Que te pueden dar cuenta de una vulneración de derecho, o incluso una develación de vulneración, indistinta, ¿cierto?, a qué ámbito puede ser. Estamos hablando de una revictimización, porque resulta que si yo no hago la denuncia, esta vulneración se perpetúa en el tiempo y se hace más crónica, lo que también significa que en algún momento, cuando el niño necesite algún tipo de reparación en un programa especializado, se va a demorar un montón de tiempo en poder sanar las heridas que tiene, ¿me entiendes? Entonces, a mí me ha tocado ver, lamentablemente, sobre todo en el sistema educacional, que ellos tienen, algunos establecimientos educacionales no tienen muy claro los protocolos que se deben utilizar para hacer este tipo de denuncias. Entonces, lamentablemente, como bien tú dices, pasa por una persona, pasa por otra, a lo mejor eh, quien toma conocimiento en primera instancia lo informa a su superior y a su superior y a su superior, pero resulta que nunca se hace la denuncia, ¿ya? En ese caso, puedes realizar tú misma la denuncia, pues, siendo apoderada, siendo, o en caso de cualquier función que tú puedas tener dentro del establecimiento educacional, también puedes hacer la denuncia. Ah, muchas gracias. Y me salí de la conversación, pero no sé si comentaste un poco del tema de la OPD, que también es una instancia donde el colegio puede hacer la derivación. No, no dije nada. Puedes decirlo, hermano. La OPD, chiquillos, como para soltar la madeja, ir viendo caso a caso qué es lo que va pasando con la familia, el motivo del por qué fue derivado, ¿ya? La gracia de todo esto, chiquillos, también es que nosotros tratamos de hacer obviamente lo posible por
tratar de cumplir con todas las cosas, pero tampoco somos, no tenemos la varita mágica para solucionar todo, ¿ya? También llega el momento en que tenemos que decir, ¿sabes qué? Derivemos a la instancia donde corresponde, a lo mejor hay un equipo especializado para tratar ciertas áreas, y dentro de eso, en el ámbito escolar, sí existe esta situación, estos secretos a voces, la prima que fue a comentar al colegio qué pasó, todo ese tipo de cosas. La OPD también es una instancia donde el colegio directamente puede hacer la derivación. Es la Oficina de Protección de Derechos, que en este caso en Puerto Montt hay una y depende de la municipalidad. Claro. La OPD se encarga de hacer los despejes. Es la primera instancia donde se puede derivar, como bien dice Renato, se puede derivar desde los colegios, lo que implica que esta derivación no es judicializada, sino que se hace una derivación directa a la OPD, quien hace el despeje. Y si en el despeje y en su proceso diagnóstico arroja de que efectivamente hay una vulneración de derechos, ya sea leve, moderada o grave, se hace la solicitud de medida de protección en el tribunal y ahí empieza el caso a ser judicializado y a ser derivado a la instancia que el tribunal estime pertinente. Y es bueno también recalcar, chiquillos, que al ser derivado a PD, ya el establecimiento se desliga de toda de toda la responsabilidad, en este caso directo, porque va a ser la OPD quien va a despejar esta situación, ¿ya? Hasta el momento creo que a ningún colegio le ha afectado este tipo de velación. Claro, es un protocolo largo. Es como cuando me ha tocado cuando uno va a Carabineros a hacer por presunta desgracia, dejan una constancia de presunta desgracia, es un procedimiento grandísimo, ¿ya? Es muy grande, pero es algo que ustedes tienen que hacer, ¿ya? Pasa lo mismo acá, a pesar de todas las situaciones que puede pasar, ustedes tienen que hacer estas derivaciones, tienen que hablar con el colegio, cada colegio también tiene su propio protocolo de este tipo de denuncias, así que igual de repente si les toca o trabajan en un colegio, les toca hacer práctica, deberían consultar si existe algún protocolo y si existe la motivación o las ganas, eh, pueden llegar a ser ustedes el protocolo si no existe, ¿ya? Eso ya depende de cada uno, pero sí existen los protocolos, deberían existir los protocolos cada uno. Dentro del tema escolar también existe un departamento que se especifica no recuerdo cuál es el nombre que le dan ellos, pero son como los casos sociales, creo que les llaman, los que son más complejos, ¿ya? Y ahí obviamente estas personas están al tanto de la situación de cada familia y de cada niño. Hay unas preguntas. María José dice, ¿debe instruirse si existe y cómo se hace? Porque muchas veces se le baja el perfil. Claro, efectivamente era lo que le estaba comentando, se le baja el perfil o directamente queda en el secreto a voces, que lamentablemente es peor. Paola dice, Espérame, antes que termine. Chiquillo, a mí me gustaría recalcarles que en este caso, cuando uno toma conocimiento de una vulneración de derechos, es gravísimo que uno no la denuncie, es gravísimo. Uno tiene que considerar que no solamente en el ámbito de infancia, sino que en el trabajo que realizamos nosotros, siempre vamos a trabajar con familia, vamos a trabajar con niños, vamos a trabajar con adultos, y cuando uno no hace bien la pega, los que se ven afectados no somos nosotros, los que se ven afectados son las familias, porque nosotros tenemos que tomarle el peso al trabajo que hacemos. Entonces, un mal trabajo hecho afecta la vida de un niño, por ejemplo, en infancia, afecta la vida de una familia. Si nosotros hacemos mal un informe o informamos algo que sea erróneo, puede llegar a ser que un niño sea removido de su grupo familiar y sea ingresado a un sistema residencial, con las implicancias que tienen eso para la vida de los niños, por ejemplo. Entonces, es súper importante saber qué es lo que estamos informando y cómo lo estamos informando. No sé si hay más preguntas. No hay más preguntas por el chat. Ya. Ahora, en el último apartado del informe que trabajamos nosotros, ¿cierto? Mencionan el ámbito social, donde nosotros como programa, ¿cierto? Las familias que ingresan al programa Abriendo Caminos son todas partícipes también del programa de seguridad y oportunidades, ¿ya? Lo que implica que tienen acceso a la mayoría de los bonos estatales. Nosotros mencionamos acá, por ejemplo, el ingreso, el bono base familiar, el bono niño contra el niño sano, el IEF, que es por participar en el programa, ¿cierto?
Y bueno, en este caso mencionamos, ¿cierto?, que la cuidadora está con un trabajo estable, que es importante de mencionar también, considerando, digamos, como mi hija, como considerando un poco, ¿cierto?, la ecología familiar y el contexto en el que ellos, bastante desfavorable, ¿cierto?, esta familia en específico, en el que se encuentran. Y por último, ¿cierto?, se destaca también en el informe el trabajo que se ha realizado con el PIB Reloncaví, que es el donde está ingresado el niño con el que estamos trabajando, y que en el fondo lo que se realiza, ¿cierto? Retomando lo que decía Renato en algún momento, las coordinaciones que uno hace cuando los niños están ingresados o el grupo familiar está ingresado en distintos programas, lo que se hace también en estas coordinaciones, lo ideal es delimitar los aspectos de intervención que trabaja cada familia para poder evitar, ¿cierto?, la sobreintervención y no que cada programa esté trabajando en la misma área de intervención, ¿ya? Considerando también que muchas de las familias con las que nosotros trabajamos en el área proteccional han estado insertos en el programa, en el sistema proteccional con el primer hijo, con el segundo hijo, entonces también ya vienen sobreintervenidos, ¿ya? Idealmente uno pudiera tener estas coordinaciones en red con los otros programas para poder ir viendo quiénes qué programa realiza qué intervención. Sí, esto es como más que nada, chiquillos, el entorno en el que está la familia. Nosotros, bueno, al tema de la pandemia, la verdad es que anteriormente sí se veían un poco el tema de los beneficios estatales que puede tener la persona, pero por la pandemia la verdad es que surgieron tantos bonos, tantas posibilidades, tanto económicas como sociales para las familias, que la verdad es que teníamos que estudiar cada uno, ver qué familia también estaba apto para poder recibir estos beneficios. Y lo que le iba a comentar, bueno, lo que decía la triangulación, ¿ya? Esto es tan simple, chiquillos, y les doy como ejemplo para que no hagan devolver 500.000 pesos. Sí dijiste que tenían menos renta, porque esa información está en el sistema, ¿ya? Es información que este sistema está dando vuelta, era solamente hacer un cruce de información para que después no digan que había que devolver dinero. Es un ejemplo. Pero sí, todos los beneficios en este caso que está la familia, si la familia, por ejemplo, participa dentro de una comunidad católica, evangélica, musulmana, también es importante comentarlo. ¿Por qué? Porque también van a tener un pensamiento con respecto a eso, ¿ya? No sé, supongamos que religiosamente la mujer tiene que usar una burka, ¿ya? A lo mejor para ellos está bien, vamos a ver también el contexto en el que están, cómo se desarrolla la familia también con el entorno, y todo eso va anotado en el ámbito social, ya todo lo que tiene que ver las redes más que nada con el caso que están viendo ustedes. No sé si hay consultas, chiquillos, en este ámbito. La verdad es que acá, como les comentaba, va todo lo que tiene que ver con el entorno del grupo familiar. Hasta el momento ninguna pregunta. Ya. Ya, y la última parte, chiquillos, tiene relación con la conclusión y las sugerencias. ¿Qué va en esta parte? En esta parte va, ¿cierto? El resultado de todo la lo... noche van a hacer tu café. No entendí la pregunta, ¿la puedes repetir? En esta parte va, ¿cierto?, donde nosotros volcamos todo lo que estamos informando y qué es lo que nosotros concluimos del proceso que estamos informando al tribunal en este momento, ¿ya? Entonces nosotros acá mencionamos, por ejemplo, que, y es también a modo de hacer un resumen, ¿ya? Se hace como un resumen de lo que se especificó a lo largo del informe a grandes rasgos, ¿ya? Entonces acá se menciona, por ejemplo, el proceso de intervención, se menciona también lo que pasó en el ámbito escolar y de salud, ¿cierto? Se hace mención a los avances que se han tenido, también se puede hacer mención a los retrocesos que se han tenido, ¿ya? Idealmente, cuando uno trabaja con familias que son de alta vulnerabilidad, es importante también siempre ir trabajando con ellos en los procesos de intervención, las fortalezas. Nosotros hasta hace un par de años atrás siempre trabajamos desde la debilidad, ¿ya? Siempre se recalcaba lo negativo, se trabajaba desde lo negativo, ¿ya? Pero ahora en realidad toda
Los procesos que se están llevando ahora en relación a políticas públicas también tienen mucho que ver en relación a infancia, políticas públicas en relación a infancia, también tienen mucho que ver de empezar a trabajar desde la fortaleza, ¿ya? Poder potenciar las fortalezas que tiene la familia, poder también ir reforzando de manera positiva estos aspectos, ¿cierto? Que ellos tienen un poco más, más avanzados que otros, ¿ya? Bueno, aquí se hace mención, ¿cierto?, al proceso de intervención que se ha llevado, los avances que han tenido, y la última parte, ¿cierto?, donde dice, de acuerdo a los antecedentes expuestos, es la sugerencia que nosotros realizamos al tribunal, ¿cierto? Considerando que, bueno, el programa de nosotros tiene cierre en diciembre, por lo tanto, este grupo familiar ya no va a tener el trabajo que realiza con este equipo en la actualidad, por lo tanto, el programa de Abriendo Camino le sugiere al tribunal poder incorporarlo, ¿cierto?, a un programa, bueno, y considerando también la información que tuvimos con el PPF, que también terminaba la medida de protección con ellos, ¿cierto? Se considera importante mantenerlos o incorporarlos a otro programa que les permita poder tener un acompañamiento y una intervención ya más de largo plazo. Y bueno, después en la última parte, no me acuerdo, creo que no lo puse, para que no vean mi firma tan fea, se pone en realidad quien hace el informe, ¿cierto? Que en este caso es la dupla que trabaja con la familia, y la coordinadora que soy yo en este caso, que es quien firma el final, digamos, como del informe, ¿ya? Y este tipo, bueno, ahora, hace muchos años atrás en realidad, el Poder Judicial tiene habilitada una página donde se trabajan todas las causas, se trabajan ya de manera virtual, por lo tanto uno elabora su informe y lo sube, ¿cierto?, a la plataforma en la causa que corresponda, ¿ya? Para eso uno también tiene que ser parte de la causa. Y ahí uno va subiendo su información. Comentarles, chiquillos, que en base a todo lo que ustedes hicieron es la conclusión y sugerencia. Aplicación de informe, instrumentos, las visitas, va todo perdón, es que va pasando los bomberos acá al lado de mi casa. Va la síntesis de todo lo que ustedes realizaron. Obviamente, y como consejo, chiquillos, es cada vez estar revisando todo lo que hicieron para que también tenga coherencia. Si en el colegio le dijeron que, por ejemplo, el adulto responsable no asiste a reuniones, si no asiste a las horas médicas, la gracia es que también esté incluido acá y no haya incoherencias, ¿ya? Si dentro del informe desarrollaron una idea, la gracia es que esa idea también esté plasmada acá en conclusiones, ¿ya? Lo otro es que una vez que tengan terminados los informes, chiquillos, o por lo menos como experiencia, lo que me ha servido, la familia sabe las situaciones que tienen que trabajar, ¿ya? Siempre de cara a la familia, me tocó terminar informes y hablar con cada familia para que ellos también estén al tanto que estaba informando yo al tribunal, ¿ya? ¿El por qué? Porque si existe un vínculo, la gracia es mantenerlo para que esto dure la intervención. Acá estamos, como comentábamos antes, en infancia, más que nada las evaluaciones, ¿ya? Evalúas y si sale bien o sale mal, la gracia es que la persona sepa, o sea, como rango le estoy dando como ejemplo, bien o mal, pero la gracia es que la persona también sepa, ¿ya? Toda esta información, supongamos que en cierto momento, no sé, hay mucha vulneración dentro del grupo familiar y es necesario sacar a este niño de la familia. La gracia es que exista este acompañamiento de parte de ustedes con la familia, ¿ya? Siempre de frente a la familia, comentándole cuáles son las sugerencias como programa que están haciendo, para que si tienen que seguir trabajando a futuro con estas familias, no exista este quiebre, porque si existe este quiebre, chiquillo, la verdad es que volver a construir un vínculo les va a ser súper difícil. Claro. En ese aspecto, tiene mucha razón Renato, que uno tiene que ser súper transparente con la familia, delimitar, ¿cierto? Cuál es el rango de acción que nosotros tenemos. Y sobre todo, serles súper sinceros que todo lo que nosotros vemos tenemos que informarlo, que nunca podemos guardar un secreto, ¿ya? Entonces las familias desde un principio van a tener súper claro de que todo lo que nosotros observamos debemos informarlo, ¿ya? A través de los informes que va solicitando el tribunal. Y por otro lado, es súper importante la instancia de que nosotros podamos, antes de la audiencia o de enviar el informe, podamos hacer la devolución del informe a la familia. Porque, por ejemplo, en la ocasión de que nos toque revisión de la medida y que nos toque una audiencia, comúnmente las duplas o los directores de los programas tienen que ir a la audiencia, presentarse en la audiencia como parte de la causa, ¿ya? Porque los programas son parte de las partes activas de las causas
las causas judiciales. Y en más de alguna ocasión, quien se desempeñe en un programa de protección de la infancia, le va a tocar presentar su informe, ¿ya? Y en ocasiones, también dependiendo del magistrado, defender su informe, ¿ya? Lo que implica también un desplante importante, manejar no solamente el lenguaje técnico que tiene relación con infancia o con trabajo social, sino que también un lenguaje técnico que esté relacionado con el ámbito judicial, ¿ya? La Elena se ha pasado hoy día. Por eso es importante que nosotros sepamos también lo que estamos informando, que le echemos una leída al informe, porque lo otro que hay que tener en consideración también que el ámbito de infancia está colapsadísimo, los colegas tienen mucha carga de trabajo, comúnmente tú estás viendo 40 niños, 45 niños, ¿cierto? Cuando lo ideal es que uno pudiera ver 10 casos, 6 casos por persona, digamos, o por dupla sería lo ideal. Por lo tanto, si estás haciendo 40 informes en el mes, te vayas olvidando, ¿cierto?, de lo que vas haciendo por informe. Entonces, antes de una audiencia, importante es que uno pueda preparar su audiencia, prepararla con la familia también en caso de que los resultados no sean muy favorables, mantener una comunicación fluida, constante y sincera con la familia. Porque como bien dice Renato, tener un quiebre con la familia con la que nosotros estamos trabajando y quemarnos con una familia implica un tema para nosotros como profesionales, poder volver a reparar un poco el vínculo y poder retomarlo, y también implica un quiebre importante para las familias, porque en el fondo nosotros tenemos que pensar que cuando trabajamos en este tipo de programas, las familias nos abren la puerta de su casa para que nosotros podamos trabajar. Por lo tanto, nos cuentan sus infidencias, su historia de vida, nos cuentan muchas cosas, ¿cierto?, de su vida personal. Entonces es súper importante poder cuidar esa vinculación para poder hacer un buen trabajo. No sé si tienen alguna pregunta. Yo no veo el chat. Eh, Y Renato está pegado. ¿Se escuchan? ¿Me escuchan? Sí, te Sí, se escucho. escucha bien. Parece que no hay preguntas, chiquillos. Igual se fueron realizando durante el proceso de la exposición, así que estuvo bastante, digamos, dinámico, como dijo el colega Renato, ¿ya? Vamos a preguntar de todas maneras si es que queda alguna pregunta ahí anotada en el tintero. Chiquillos, no sé, ahora creo que volví. ¿Me escuchan, cierto? Súper. Sí. Era porque estaba consultando en el chat, no sé si lo respondieron, el tema de, comentabas tú, Ivette, que somos un programa de acompañamiento, pero en el informe dice, por último, en el proceso de intervención, para hacer la diferencia entre acompañamiento e intervención. Mira, ahí tiene mucho que ver en relación a, ¿cómo explicarlo? Al proceso que se lleva a cabo, ¿ya? Cuando uno hace intervención, ejecuta, bueno, dependiendo de lo que el tribunal solicite, ¿cierto? En distintos ámbitos que se puedan trabajar, siempre dependiendo de las vulneraciones de derechos a las que estemos expuestos, pide trabajar ciertos ámbitos, pero de manera mucho más profunda, ¿ya? Una intervención se realiza, dependiendo de los programas, en 6 meses, 12 meses, 18 meses, algunas se prorrogan incluso por mucho más tiempo, ¿ya? Por lo tanto, nosotros lo que hacemos, ¿cierto?, es un proceso de acompañamiento en relación a que se trabajan ciertos ejes de intervención que se le llaman, pero no se realiza un trabajo en profundidad, porque los lineamientos de metodología y los lineamientos técnicos del programa no nos permiten realizar ese tipo de trabajo. En este caso, en el caso del programa Abriendo Camino, pero en el caso de los programas que están relacionados con el sistema proteccional, efectivamente realizan intervención, porque trabajan de manera muy profunda ciertos aspectos de la familia. Por ejemplo, sobre todo lo que más énfasis se pone comúnmente es en las competencias parentales, que son las que están disminuidas y que son las que dan paso, ¿cierto?, a las vulneraciones de derechos, ¿ya? Pero también se pueden trabajar distintos ámbitos como la educación, la salud, el ámbito, por ejemplo, de vivienda, habitabilidad, lo que tiene que ver también con el trabajo, por ejemplo, con la habilitación laboral, distintos ámbitos.
pero se trabaja más en profundidad y con más tiempo. Sí, bueno, respondiendo a eso también, quizá estudiantes preguntan por eso con respecto a los enfoques que conocemos desde el trabajo social, que quizás son un poco más estrictos, ¿ya? Pero sin embargo recordemos que los colegas acá están hablando desde un programa, ¿ya? Que es dependiente del Sename, ¿ya? Entonces, el enfoque de intervención no está visto solamente desde el trabajo social. Recordemos que ahí hay una línea abierta de profesionales, psicólogos, sociólogos, antropólogos, ¿ya? Entonces, la mirada de la intervención es mucho más macro, ¿ya? Por lo tanto, es que los conceptos quizás que conocemos desde el trabajo social, ¿ya? No necesariamente tienen la misma identificación al momento, ¿cierto? De, como decían los colegas, de verlo o evidenciarlo a nivel técnico, ¿ya? A nivel de los ejes temáticos, ¿cierto? Y de los enfoques que, sobre todo, en lo que es la línea que comentan los colegas, ¿ya? Tiene mucha especialización con respecto a la cantidad de programas y justamente ellos los fueron nombrando, ¿ya? Y como ella ha mencionado, han tenido la oportunidad de trabajar en cada uno de ellos y cada uno se orienta a distintos enfoques, algunos a rehabilitar, quizás, algunos a, ¿cierto? A identificar estas problemáticas, pero también tiene que ver con la complejidad que se determina de cada uno de los casos, ¿ya? Claro, hay algunos que son de baja y otras que son de muy compleja intervención y está también orientado a ese tipo de programas, ¿ya? No es que los programas hagan de todo, sino que hay una especialización con respecto a eso, ¿ya? Por eso es que quizá ahí tenemos que abrir nuestra mirada cuando ya entramos a ver desde el sistema más, ¿cierto? De programas, ¿ya? De planes de acción eh, desde lo que tiene que ver con el enfoque más de infancia, ¿ya? No nos cerremos a lo que conocemos o lo que aprendemos, ¿cierto? En nuestro proceso educativo. Claro, y ahí, Víctor, tomando de la mano también lo que tú dices en relación al informe, en ocasiones también nos va a tocar hacer informes integrados, porque lo que se está dando ahora último en la mayoría de los programas, no solamente en infancia, sino que en otro tipo de programas, son los equipos multidisciplinarios, donde están incluyendo ya, por ejemplo, los terapeutas ocupacionales, psicopedagogos, trabajadores sociales, psicólogos, antropólogos. Por lo tanto, el lenguaje que se utiliza también es mucho más amplio porque ya incorporamos personas de otras áreas, ¿ya? Y ahí cada uno aporta, digamos, desde su perspectiva y desde el trabajo que le toca realizar dentro del equipo. Recalcar, Chiquillo, el tema de la función que hacemos nosotros como trabajadores o asistentes sociales. En cierto momento igual sabemos que no ha pasado en la práctica por la situación, por eso les comento, de que de repente se va todo enfocado al tema psicológico, ¿ya? No tomando en cuenta las posibilidades que nosotros como profesionales tenemos de aplicar instrumentos, de técnicas que a lo mejor manejamos nosotros, que a lo mejor otras profesiones no manejan, saber plantearlo, usarlo de manera adecuada, para que también ustedes tengan ojo con eso, de que también al trabajar en equipo somos todos uno, ¿ya? Como decía Ivette, no podemos estar de acuerdo todos a lo mejor, pero respetar el resto de los colegas, siempre y cuando ustedes tengan también su posición como profesionales de trabajadores sociales. Bueno, chiquillos, como para ir cerrando, ¿cierto? Yo calificaría como magistral exposición, ¿cierto? Con respecto a lo que sí, fue un análisis bien profundo, parte por parte, de lo que hemos visto con respecto al informe social. Es distinto verlo desde una perspectiva más técnica, que aquí la relación de lo que hacen ustedes con el proceso más práctico, ¿ya? Y de lo que tiene que ver, ¿cierto? Desde las perspectivas de la práctica social, ¿cierto? De la praxis, como decía Renato, y de todos los obstáculos y facilitadores que se presentan al momento de estar ya inserto en un programa, y sobre todo con los desafíos, ¿ya? Yo me quiero quedar con algunos puntos que hemos, un poco para entrelazarlo con lo que hemos visto, ¿cierto? Las fases de la aplicación de la técnica de la visita domiciliaria, ¿ya? Que quizás aquí no se nombraron, ¿cierto? Directamente, fase por fase,
pero sí es en rigor de nosotros identificarla desde la parte más académica, ¿ya? Y ahí se entrelaza lo teórico con lo práctico, ¿ya? Segundo, algo que nombraron los colegas tiene que ver también con, por ejemplo, con conceptos como indicadores, medios de verificación, que justamente van a ser parte de nuestro actuar y en la cual nos van a medir, van a evaluar nuestro desempeño y que son palabras claves que tenemos que saber manejar al momento de intervenir con cada uno de los casos, ¿ya? Se nombraron algunos instrumentos, como por ejemplo el cuaderno de campo, es cierto que debieran estar a la mano para el buen uso de estas técnicas, ya que lo hemos conversado, ¿cierto? La memoria es frágil, ya, y se debiera estar utilizando comúnmente, ¿ya? Y también si lo alineamos, y quizás los chiquillos aquí nos pueden dar el último claridad, ¿cierto? Tiene que ver ya con los enfoques teóricos con los que se interviene, que ustedes los pudieron identificar, ¿cierto? Que va para el lado más sistémico o ecológico, dependiendo de la orientación del programa, ¿ya? Entonces, con eso me quiero quedar yo, ¿ya? Agradecerle al colega Renato, ¿cierto? Toda su demostración aquí, ¿cierto? El vuelco de toda su experiencia, espero que sea, ¿cierto? Un aporte para cada una de estas estudiantes y también para Ivette, ¿cierto? Toda la parte técnica de la experiencia desde la coordinación, dirección de este tipo de programas, ¿ya? Que tiene que ver con la relación directa con los casos, y agradecerles también la palabra que tiene que ver con la vinculación, con el respeto que hemos visto con los principios éticos de donde la familia es lo que está primero, la persona está primero, ya por sobre las intervenciones, no olvidarnos justamente de esos conceptos, ¿ya? Y aquí, sobre todo, agradecerle a ustedes dos, chiquillos, los colegas, ¿cierto?, que pasan a formar parte de la formación de nuestros estudiantes de AYEP, que el día de mañana, ¿cierto?, nos vamos a encontrar trabajando juntos y como decía Renato, no hay que ver al otro colega como un enemigo, sino que hay que verlo sobre todo como un aliado. No hay una competencia cuando se trata de resolver los problemas de las personas. Así que eso, muy agradecido de este compartir de experiencias, sobre todo con el informe social. Muchas gracias, Ivette. Muchas gracias, Renato. No, gracias a ti por la Gracias. invitación, Víctor. Lo encontré súper entretenido. Y bueno, yo les comentaba a Víctor en algún momento, igual, chiquillos, ojalá nosotros hubiésemos tenido esta oportunidad de poder preguntarle a alguien cómo es cuando uno trabaja, porque surgen muchas dudas. Entonces, qué bueno que ustedes tengan la posibilidad de poder compartir este tipo de experiencias que nos van sacando muchas nebulosas que vamos teniendo, ¿cierto?, a medida que vamos avanzando la carrera. Así que muy agradecida, Víctor, por la oportunidad y un gusto Sí. verlos conocidos, aunque les vi los puros nombres, porque ninguno le vi la cara en realidad. Sí, chiquillo, lo mismo. Muchas gracias por habernos escuchado. De repente, la verdad es que igual es como por Zoom, de repente es latoso y todo, pero entregando el conocimiento de nuestras prácticas, esperando que les haya servido. Y bueno, recalcar nomás el tema de que somos personas, con las personas que estamos trabajando también son personas, y el respeto ante todo nomás. Sí, gracias, chiquillos. Bueno, y con respecto a las cámaras, bueno, descontaremos puntos en la siguiente evaluación. Ya, los chiquillos saben Sí, me que parece. hay que buscar alguna estrategia, ¿cierto?, para motivar. Para poder verla. Ahí la Paola conectó su cámara. Pero Tengo igual mi tiene punto. pero igual Tengo tiene mi punto punto, menos, profe. porque fue cuando estábamos terminando. Ya, Lo- no es obligación, nada se puede obligar, ya, pero tiene que ver con que si aquí hay una cosa de correspondencia, ya, si los colegas, ¿cierto?, nos están mostrando su rostro, hay que ofrecer el rostro también, ya, tiene que ver con eso, ya, con la correspondencia. No, y es importante Eh, verse las caras también, para ir conociendo a los futuros colegas. ya. Sí. Así que yo creo que podrían prender toda su cámara para que los vean, por último, así un Un flash. ratito. Sí, un flash. Parece que hay algunos que ya se acostaron ya, ¿sí? Vamos a Sí, detener la parece. A ver, grabación para que vamos.